Bienvenidos a nuestra temática. Somos la luz del mundo. Vamos a entrar directamente en nuestro material, empezar a disfrutar de este tema. Quisiera que recordáramos cómo una de las cosas bien interesantes es que en Oseas 4:6 dice: mi pueblo se destruye porque le falta conocimiento. En Proverbios 4, del 4 al 7 dice: adquieran sabiduría, adquieran inteligencia, por encima de todas las cosas, adquieran inteligencia, de todas sus posesiones. Y en Filipenses habla de los luminares de este mundo. Dice: mis hijos son los que llevan la luz, y luz es igual a sabiduría de Dios, pero también es ausencia de sabiduría humana. Una de las grandes batallas que hay en el campo espiritual es el intelecto, la razón y la lógica, la filosofía, eh, la metafísica y otra serie de cosas desde la perspectiva humana, donde Dios es radical diciendo: no lo mezclen, no vivan por su forma de pensar, dejen que fluya el espíritu. Y precisamente habla de que la sabiduría que Dios nos entrega a través de su palabra, que es su honor, su prestigio y su reputación, es como una espada de dos filos que penetra y separa el alma del espíritu. Y aquí es donde nos lleva a entender cómo hay seres bidimensionales y seres tridimensionales, pero la tridimensionalidad comienza con el nuevo nacimiento, el nacimiento del Espíritu a través de la llegada del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces vamos a centrarnos en este concepto: somos la luz, pero no es un concepto humano. El que trajo este concepto fue Jesús. Dijo: ustedes son la luz de este mundo. Preguntémonos si somos la luz de este mundo. Entonces vamos a ir recorriendo. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Solamente con esta expresión ya nos daría para todo un seminario, porque está diciendo aquí: Jesús dice quién es Él. Dice: yo soy la luz del mundo. Si nos vamos al libro de Génesis, ahí comienza todo. En el versículo 1 dice que Dios creó los cielos y la tierra, y está la impronta de la sabiduría del creador, que hoy en día ya la ciencia empieza a reconocer que hay un creador, que hay un escritor de 3.000 millones de códigos genéticos. Pero en el versículo 2, como lo hemos visto otras veces, aparece un desastre. Y dice: la tierra estaba desordenada en tinieblas y vacía, y el Espíritu de Dios volaba sobre las aguas, se movía sobre las aguas. Entonces hay un creador y hay un desordenador, el que lleva al caos. Juan 10:10 dice que hay un ser inmundo, terrible, que solamente roba, mata y destruye, pero que Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, quiere decir que todo aquello que no nace de Dios, que no viene de Dios, que no es establecido por Dios, es tinieblas.
Entonces dice él, yo soy la luz de este mundo. Vine a este mundo que estaba en tinieblas, pero nos dice algo espectacular. Dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y desde aquí les motivo a que empecemos a caminar con identidad. Somos la luz de la vida. Jesús dijo, yo he venido a darles vida y vida en abundancia, porque no la teníamos, y son las riquezas de la vida eterna, para que nosotros luego se la entreguemos a otros. Y cuando lo empezamos a experimentar, nuestra vida es transformada de una manera inefable, indescriptible. Y entonces preguntémonos, si tinieblas es incertidumbre, ignorancia, dolor, desesperanza, confusión, donde no hay mm, eh, sentido de vida, donde todo es una rutina, todo esto son elementos de las tinieblas y la luz vence a las tinieblas. Entonces, lo primero que nos aporta Jesús, y aún recordando unos anclajes del alma o cerebrales, como quieras llamarlo, o guías inamovibles de la vida. Él dice, el que permanece en mí y mi palabra permanece en él, de su interior brotarán ríos de agua viva. Entonces preguntémonos cómo andan tus ríos, cómo andan tus ríos de la luz de la vida. Y algo que va ocurriendo en el camino hacia la madurez espiritual es que las palabras de tinieblas, las palabras de confusión, de desesperanza, de queja, de reclamo, de desánimo, del por qué a mí era lo que me faltaba, o de empezar a juzgar y a señalar a otros, va desapareciendo como la neblina, dice en Santiago, y va brillando la sabiduría de Dios para el que quiera. Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo. Jesús dijo, al que le falte sabiduría se la daré abundantemente. Algún famoso escritor de apellido Toffler decía eh, que los analfabetos de este siglo no son los que no saben leer. Dice, los analfabetos de este siglo son los que no se permiten desaprender. Y es lo que hace el Señor. Cada vez que viene la luz de la vida, entonces va derribando paradigmas y creencias que traíamos usualmente de tradiciones religiosas, como lo vamos a ver ahora, en palabras de Jesús. El primero es la visibilidad inevitable. Jesús compara a sus seguidores como una ciudad asentada sobre un monte, la cual no puede ocultarse. Dice así, mis hijos alumbrarán por encima de la multiplicidad de filosofías y de creencias. Recordemos que en la palabra de Dios, muchas aguas quiere decir muchas filosofías o creencias. Lo otro es que recordemos lo que dice Juan 14:6, donde él dijo, yo soy el camino y soy la verdad y soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, aquella creencia que aún se difunde de una manera importante, de que todos los caminos llevan a Dios, va totalmente en contra del legado de Jesús. Yo soy el camino. Nadie viene al Padre si no es por mí. La fe y los valores cristianos deben ser evidentes para quienes rodean a la persona. La fe y los valores cristianos son la luz de la vida.
Me gusta tanto ese concepto, la luz de la vida. Hay una falsa luz de la muerte. Recordemos el otro pasaje cuando habla de la puerta ancha y de la puerta estrecha, donde dice, pero ancho es el camino y los placeres de este mundo que llevan a la perdición. Pero dice, la puerta estrecha, que es la de la luz de la vida, dice, pocos la hallarán. Cuando yo meditaba sobre este pasaje, me preguntaba, ¿y cuánto le estábamos buscando? De manera que es un regalo de Dios. La fe y los valores cristianos deben ser evidentes para cuando nosotros acompañamos a alguna persona. El segundo es que esa luz es de utilidad pública. Así como nadie enciende una lámpara para colocarla debajo de un cajón, sino en un candelero para que alumbre toda la casa. El propósito de ser luz es servir de guía y beneficio a los demás. El motivo por el cual estoy compartiendo este tema, llevo 26 años, es porque un día se me acercó alguien cuando estaba en las más profundas tinieblas de depresión, de alcoholismo, con 2 intentos de suicidio bien programados ya para ese momento. Se acercó alguien y me alumbró. Me dijo, Carlos, hay una salida y me invita a un congreso y ahí tuve la experiencia más increíble. Entonces transformó mi vida y es el método de Dios. Cuando Jesús aparece en la vida de Pedro, de Felipe, de Juan, les dice, al que quiera, Dios no obliga a nadie, al que quiera ser mi discípulo, venga y sígame, los haré pescadores de hombres. Pescar hombres para que reciban la luz de la vida. Y dice, dejando sus redes, le siguieron inmediatamente. Cuando a uno le empieza a alumbrar la sabiduría no humana, la sabiduría de Dios, uno no quiere nada más. Y se cumple lo que está estipulado en la palabra de Dios en 2 Corintios 3:16, porque cuando se conviertan al Señor, el velo se caerá. Porque donde está el Señor está el Espíritu de Dios, y donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Y seremos llevados de gloria en gloria, o sea, de experiencia en experiencia, de manifestación en manifestación. Si nosotros tuviéramos en cuenta este concepto y termináramos esta reflexión de hoy aquí, ya desde este momento aparecen una cantidad de elementos para elegir. Primero, soy la luz y la luz tendrá valor si no alumbra. ¿Dónde se requiere la luz? Donde hay tinieblas. Nadie sale con una linterna al mediodía. Entonces le da un propósito a nuestra sabiduría y es alumbrar a otros. De alguna forma es como eh, que aparece un propósito eterno en nuestra vida. Y es aquel mandato que hay en Mateo 28:18, donde dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos. O sea, alumbren. Los envío a alumbrar con mi sabiduría. Reflejo de buenas obras. La luz se manifiesta concretamente a través de acciones visibles. Y aquí aparece la columna vertebral de la vida, que son las relaciones. Cuando mi vida es el reflejo del que vive dentro,
de la fuente de la luz, donde otra vez dice, de su interior brotarán ríos de agua viva, son ríos de sabiduría. El primer nivel de relacionamiento es con Dios, con el Espíritu Santo. A partir de mañana vamos a compartir los domingos un tema que se llama Guiados por su Espíritu. Romanos 8:14 dice, los verdaderos hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo. ¿Cómo vamos hasta aquí? Nos está diciendo cuál es el sentido para el cual vino Jesús, qué es lo que Él nos ofrece, cuál es la verdadera luz. Nos da identidad y propósito de vida. La luz se manifiesta concretamente a través de acciones visibles, ayudar al necesitado, perdonar, ser honesto. No se trata de brillar por la vanidad del ego, la falsa autoestima, los títulos, los apellidos, el dinero, la posición social, el aplauso del mundo, eh, el reflejo del estuche físico, todo eso es basura. Y lo expresaba muy bien el apóstol Pablo en Filipenses 3, donde dice, y todo lo que para mí era ganancia. ¿Y quién hablaba? El comandante en jefe de las fuerzas grecorromanas, un estadista. Todo lo que para mí era ganancia. Lo he dado por basura a cambio de conocer a Cristo. Y esto ya le había ocurrido a Moisés, donde dice el libro de Hebreos que Moisés prefirió dejar de ser llamado el hijo de la hija del faraón y todas sus riquezas y los placeres del pecado por el sufrimiento con el pueblo de Dios en el desierto y ser su libertador. Entonces mira cómo siempre nos está llevando la luz a elegir camino en luz o camino en tinieblas. Deuteronomio 28 dice, hoy coloco al cielo y a la tierra por testigos que coloco delante tuyo el bien y la bendición, el mal y la maldición. Tú eliges, pero yo te digo, hijo, elige el bien. De manera que eh, el ego va muriendo, se va desapareciendo su poder, sino que nos lleva a actuar de tal forma que otros vean el bien. Somos linternas que guiamos y llevamos sin presionar, sin imponer, sin juzgar, sin atropellar. Es el modelo de Jesús al que quiera. La primera carta de Juan en su capítulo 2 dice, el capítulo 1 dice, el que dice que está en Cristo, implícitamente está diciendo, el que está en la luz, el que trae la luz de la verdad, debe andar como él anduvo. Jesús jamás ni humilló ni obligó a nadie. Es entregar la luz. Glorificación de Dios. El fin último de la luz no es el reconocimiento personal, sino que los demás, al ver esas buenas obras, den la gloria al Padre que está en los cielos. Si alguien me preguntara, ¿para qué nací? Yo digo, para ver vidas transformadas. Los que me conocen y han escuchado muchas veces mi testimonio, cuando vino el milagro a mi vida, me sacó del quirófano. Siempre lo estoy repitiendo. Entendí que no se trataba de operar el cáncer del cuerpo, sino extirpar el cáncer del alma. No hay cosa más espectacular que ver gente que su tristeza, su frustración, sus deseos de suicidarse desaparecen y aparece el gozo del Señor, aparece la libertad, aparece la luz, vidas transformadas. Y aquí
haría una pequeña pausa para expresar lo siguiente. Las vidas transformadas por el Espíritu de Dios empiezan a experimentar el, el crecer en una sabiduría que fue diseñada para cada uno de nosotros, pero que nos lleva a tener un estilo de vida con dos elementos muy importantes. Que esa sabiduría abundante, esos ríos de agua viva que el Espíritu de Dios va produciendo en nuestro interior, es una fuente inagotable, eterna, que no es por merecimiento, es la expresión del amor de Dios. Recuerden que más de un pasaje de los evangelios dice, y el reino de los cielos es como el hombre que halló un tesoro y entonces fue y vendió todo lo que tenía para venir por su tesoro. Hay muchos pasajes que una perla de gran valor siempre está hablando de Jesús, que es la verdad, es la luz, es la vida. Entonces, acá se trata de reordenar las prioridades de nuestra vida frente a darle verdaderamente el primer lugar a Dios. Y es donde aparece también el gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y al prójimo como a ti mismo. El segundo nivel, relacionamiento, es con los demás, como lo acaba de expresar el mandamiento, pero también nos lleva a amarnos a nosotros mismos y ser útiles en el contexto cultural donde nos ha tocado vivir. De manera que se trata de glorificar a Dios. La luz propia es en realidad un reflejo de la luz de Cristo. La transformación del entorno. Ser luz implica disipar la oscuridad del pecado, del egoísmo, de la desesperanza en el mundo, ofreciendo en su lugar esperanza, amor y verdad. Primera de Corintios 13, que es por excelencia el capítulo del amor, la preeminencia del amor. Dice que un día desaparecerá todo, hasta la ciencia se acabará. Tremendo mensaje. Es bueno disfrutar visualizando lo que la palabra de Dios profetiza. ¿Usted se imagina el día que se acabe la ciencia? Desaparezca el internet, la tecnología, todo lo demás, porque Cristo va a ser manifestado. Se rasgará el cielo y todo ojo le verá. El caos en el mundo sería impresionante, porque Él es la luz. Responsabilidad y coherencia implica vivir según las cualidades de las bienaventuranzas, humildad, misericordia, pureza de corazón, siendo un punto de referencia moral y espiritual. Yo sé que esto lo he mencionado en algún momento, pero veamos un ejemplo típico de lo que es las tinieblas. He compartido de una enfermedad que se llama el síndrome de Asia, viene de una sigla en inglés, de unos conflictos de salud impresionantes que ocurren en un porcentaje muy alto de mujeres que se han hecho colocar prótesis mamarias. El cuerpo empieza a protestar contra ese cuerpo extraño y le construye toda una capa de aislamiento y esa capa produce una activación de, de rechazo al cuerpo extraño y esa fuente de procesos autoinmunes desencadenan una cantidad de enfermedades, diabetes, artritis, cantidad de problemas. Y entonces por eso hoy en día ya hay clínicas especializadas en la explantación de las prótesis y tienen que sacarle toda esta
capa, esta coraza que construye el cuerpo, porque se maligniza muy fácil. ¿Por qué una mujer termina con esta necesidad desbordante donde hacen préstamos y lo que sea por prótesis mamarias? Y esto la lleva a creer que son valiosas. Su valor está allí. Me ha tocado manejar muchas que cuando hay una explantación de esto, terminan en unos procesos depresivos enormes. Esas son las tinieblas de este mundo. Y en alguna parte dice, y si esa fuera la verdad de este mundo son tinieblas, ¿cuán profundas son esas tinieblas? Hay muchísimos ejemplos. Aparte de esto, pues está el dinero y muchas otras cosas. Qué bueno entender que la prioridad es Cristo con su sabiduría. Recibir la sabiduría que Él diseñó para cada uno de nosotros. Entonces, ¿quién es luz? La palabra es. Jesús es tan especial que no nos dice tienes. Yo creo la luz desde mi espíritu. Y es lo que se llaman bienaventuranzas, las famosas bienaventuranzas. El Sermón del Monte son el manual de la identidad de quien es luz. Y vamos a descubrir algo bien especial. No son mandamientos. La Biblia en ninguna parte dice, porque tienes que ser bienaventurado. No, dice, bienaventurado es el que. Son estados de gozo profundo, de esa sabiduría que solo Dios la puede traer, que la describe como la formación del carácter de un seguidor de Jesús. El carácter es eh, la forma como gobierno mi vida. La personalidad tiene dos elementos. Uno es el temperamento, que es genético, y hay cuatro clases de temperamento. Está el motivador, el emprendedor, el servidor y el analítico. Y todos tenemos un poquito de esto, pero tenemos un temperamento predominante. Y el otro es el carácter. El temperamento y el carácter conforman la verdadera personalidad. Empieza a tipificar quién es la luz. Es, dice, los pobres en el espíritu. Es reconocer que necesitamos a Dios. Como dice Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. No se trata de falta de dinero, sino de humildad espiritual. Saber que por nosotros no, saber que por nosotros no tenemos todas las respuestas. Pobre de espíritu es el que es enseñable por el Espíritu Santo. Comenzábamos una reflexión en el día de hoy de Oseas 4:6 que dice, mi pueblo se destruye porque le falta conocimiento. Pero también dice, te colocaré instructores de mi corazón para que te enseñen. ¿Cuál es el tuyo? Y el no tener un instructor de sabiduría de Dios implica arrogancia, autosuficiencia, soberbia. ¿Por qué creen que ha tomado tanta fuerza los libros de autoayuda? O sea, tú mismo puedes ser, tú mismo lo puedes lograr. Y los grandes eventos motivadores, grite, yo puedo, yo triunfo, yo soy lo máximo, yo soy el Dios del universo. La Biblia dice todo lo contrario. Bienaventurado quiere decir doblemente gozoso, quiere decir de sus raíces originales. El que vive en el gozo de la luz
de la sabiduría de Dios. Y la luz de la sabiduría de Dios no puede ser mezclada con las filosofías de este mundo. Por eso hablaba del desaprender. Y hace parte del respeto a Dios. El libro de Proverbios en el capítulo 1, versículo 7 dice, el temor a Dios es el principio de la sabiduría, pero es un temor reverencial, no es de miedo. Es un temor a no contaminar la sabiduría que Él me entrega. ¿Cuántas veces hay cosas que las tratamos con mucho cuidado? Hago la analogía como en cirugías muy delicadas. Hay cirugías que se requiere ser supremamente cuidadoso y milimétrico. Cuando practicábamos cirugías radicales de cáncer, había que viajar alrededor de la aorta abdominal y allá había muchos riesgos de ir a lesionar un vaso y que se complicara todo. Entonces uno iba con mucho respeto haciendo esa limpieza de ganglios, por ejemplo. Es, es una analogía que hago con la vida. Es con mucho respeto de no dañar el diseño que Dios nos da cada día. Efesios 2:10, hechura suya somos creados para las buenas obras que Dios preparó de antemano para que caminemos en ellas. Es de las cosas que más disfruto. Hoy nos regalaron un día, por eso estamos aquí. Y cuando vamos caminando en el día, guiados por el Espíritu, vamos recibiendo lo nuevo de Dios para administrarlo. Y entonces vamos cuidando lo nuevo. No lo vamos mezclando con otras cosas. Y Él nos enseña cómo hacerlo. No traigas a tu mente las cosas del pasado, ni a tu memoria las cosas antiguas, porque yo todo lo hago nuevo. Y no tengas ansiedad por el futuro. Dice, ¿acaso la vida no es más que la comida y el vestido? Y nos desafía, ¿no? Dice, mira los pajaritos que ni siembran ni cosechan y yo los sostengo. ¿Acaso no vales tú más que un pajarito? Bienaventurados los que lloran. Se refiere a quienes sienten dolor por la injusticia en el mundo. La promesa es que Dios mismo será su consuelo. Algo que, algo en lo cual el ser humano se va volviendo insensible es a la injusticia que hay en este mundo. Y muchas veces esa insensibilidad proviene de, hay tanto mal que pues me siento impotente. Pero algo que es muy especial es que siempre tendremos cerca a alguien a quien consolar. Y aún lo dice, Segunda Corintios capítulo 1 lo dedica a eso. Y con toda la consolación que ustedes han recibido, es para que con ella consuelen a otros. Es el método de Dios. Cuando yo no camino acompañando a otro en su dolor, estoy cuidando mi ego. Y aparece esa palabra mío, ¿no? Mi casa, mi carro, mi trabajo, mi dinero, mi mujer, mi Dios, mi. Y el método de Dios es nosotros, Padre nuestro, nuestra familia espiritual. Tercero, bienaventurados los mansos. Manso no es débil, manso es sabiduría por manejar el control. Es la capacidad de ser amable y paciente, incluso cuando se tiene el poder de reaccionar con ira. Quiero quedarme aquí por un segundo, porque aquí hay una riqueza increíble de esta enseñanza. Alguien viene alterado, con ira, insultándonos, en fin, ese ser que viene de allá para acá está en tinieblas, porque la ira,
las ganas de contienda, de pelea. Lo dice bien claro en la palabra de Dios, son el fruto de la inmadurez espiritual. No es que no tenga luz, es que lo está gobernando las tinieblas. Esto es demasiado especial. Aún los científicos le han dado un nombre, se llama salto cuántico. Cuando yo me voy a relacionar con otra persona, ¿con qué parte de la otra persona me estoy conectando? ¿Con sus tinieblas o con la luz? ¿Dejo que sus tinieblas me contaminen o con mi luz les alumbro? Por eso dice amable y paciente. Uno de los principios relacionales espectaculares de la Biblia. La blanda respuesta aplaca la ira. Vence con el bien al mal. Destierra las tinieblas con la luz. Cada vez que aparece alguien tóxico en nuestra vida, Dios lo está permitiendo para entrenarnos el efecto de la luz. Pero ¿cómo hemos caminado? Cuando alguien me hace algo, entonces me resiento y quiero ahorcarlo y quiero desquitarme y protesto y que se haga justicia y que... No. Jesús es el Rey de justicia. Recuerda que fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. Nuestro espíritu está sentado en lugares celestiales con Cristo, como dice Efesios 2. Desde allí podemos reinar. Reino de los cielos es donde hay un rey que es Jesús y donde hay riquezas del reino para atravesar este valle de tinieblas de la tierra. Hambre y sed de justicia. Es el deseo intenso de que las cosas sean correctas y conforme a la voluntad de Dios. No es solo querer justicia para uno mismo, sino para los demás. Colombia está próxima a unas elecciones. Cuando uno observa programas de gobierno, hay programas que están enfocados en ayudar a los pobres, en desarrollar la abandonada costa pacífica por años, un país espectacularmente hermoso geográficamente, con dos mares y no es potencia mundial de pesca, por ejemplo. Hay tanto por hacer en nuestra amada Colombia. Pero muchos de estos proyectos que aparentemente son espectaculares de justicia social, la metodología es terrible porque va violando principios y valores. De manera que aún en ese campo debemos mirarlo con la lupa, con el microscopio de la palabra de Dios. Realmente es justicia social. Los misericordiosos, bienaventurados, doblemente dichosos. La capacidad de perdonar y tener compasión. Jesús enseña que Él da misericordia y que aquel que es misericordioso también la recibirá. Recordemos rápidamente la palabra misericordia. Mísero quiere decir miseria y cordia quiere decir corazón, amor. Colocar amor en la miseria del otro. O sea, llevar luz a la tiniebla que está viviendo el otro en ese momento. Eso es ser luz. Limpios de corazón. Se refiere a la sinceridad total, ser transparentes, tener un corazón sin dobleces. Las intenciones internas coinciden con las acciones externas. Jesús tenía era un ser consecuente. Lo que pensaba y sentía era lo mismo que decía y hacía siempre. Nunca podremos encontrar un solo líder en la historia de la humanidad que no haya tenido momentos de inconsecuencia,
de incoherencia. En Jesús no hay ninguna. El modelo de liderazgo de Jesús es perfecto. Y entonces cuando hay sinceridad, transparencia y coherencia, hay credibilidad. Y dice la Escritura, y aquellos que se conviertan en mis hijos serán testigos, serán testimonio, podrán contar lo que la sabiduría de Dios cuando los impactó a través del nuevo nacimiento, transformó sus vidas. Los pacificadores no son los que evitan el conflicto a toda costa, sino los que trabajan activamente para reconciliar a las personas con la paz. La reconciliación es una de las mayores acciones del Espíritu Santo, reconciliar. Por eso nos reconcilió con Dios, porque estábamos destituidos de la presencia de Dios. Todos ustedes quedaron destituidos, dice el libro de Romanos, porque la paga del pecado es muerte. Perseguidos por causa de la injusticia. Ser luz a veces genera rechazo. Esta bienaventuranza da valor a quienes mantienen su integridad a pesar de las críticas o las dificultades. Pararse a defender la luz, pararse a salir en defensa de la sana doctrina, levanta mucho enemigo, mucho señalamiento, mucho rechazo genera esto. Pero el Espíritu Santo nos da el poder, el valor, la sabiduría y la inteligencia para ir avanzando. Las enseñanzas de los hombres son tinieblas, todas las filosofías. En ese momento algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron a Jerusalén para ver a Jesús. Eran los líderes de las religiones. Y mira todo lo que habla Jesús en contra de las tradiciones religiosas. Lo confrontan y le preguntan, ¿por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición? No respetan la ceremonias, no producen transformaciones, son tradiciones. No respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Jesús le respondió, ¿y por qué ustedes por sus tradiciones violan los mandamientos directos de Dios? Por ejemplo, dice, honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o su madre tendrá que morir. Esta era la ley de los mismos fariseos. Sin embargo, dicen que está bien que uno le diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarles porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. Hoy no puedo trabajar porque es sábado y el sábado hay que guardarlo. Los legalistas sabáticos. ¿Qué dice el libro de Génesis? Que el modelo de Dios es trabajar 6 días y descansar uno. Sí hay un día de reposo, pero no es el legalismo de un sábado. 6 días se trabaja y uno se descansa. Por algo, Jesús mostraba también que el domingo era el primer día de la semana. Entonces, otra vez hay que ir limpiando la espiritualidad de los legalismos religiosos. De esta manera, ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres y entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. Qué buen momento es este de esta semana que acaba de pasar. La Semana es Santa, o es santo cada día del año que nos es regalado por Él. Las tradiciones transforman u honran a hombres, anulan la palabra de Dios por el bien de su propia
tradición. Hipócritas, palabra que sale de Jesús para todo aquel que quiere defender son las tradiciones religiosas. Lo digo con respeto, pero es que me es demandado salir en defensa de la sana doctrina. Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Otra vez lo expreso con respeto, pero por ejemplo, ¿dónde dice en la Biblia que hay un día que hay que declarar 1000 veces Jesús? Y creo que es el día de la cruz, algo así. Esas son tradiciones creadas por hombres, no están en el mandato. El que cree en mí, como dicen las escrituras, dijo Jesús, hay una manera de creer en Jesús, de vivir en Jesús, de disfrutar, que esa luz nos transforme y nos convierta en la luz de la vida para otros. La Biblia también nos muestra qué es luz y qué es tinieblas. Arrepentimiento es luz, remordimiento es tinieblas. El arrepentimiento es una transformación profunda, luz, que invita al cambio y la reparación, mientras que el remordimiento es una estancada, tinieblas, basadas en el dolor propio, en el miedo a las consecuencias. El arrepentimiento repara, el remordimiento no lo hace. El remordimiento nos lleva al lamento, a la autoculpa, a la falta de perdonarnos a nosotros mismos. Hace una analogía entre la luz y las tinieblas. El arrepentimiento es la luz, es como encender una luz en una habitación oscura. En la mente y el corazón permite ver claramente el error, confesar, detestar el pecado y tomar medidas para cambiar con el poder del Espíritu Santo. Pequeño paréntesis. Dios nos ha dado voluntad, pero jamás nos dio fuerza de voluntad. La voluntad es para elegir, como lo mencionaba en Deuteronomio 28, pero cuando yo elijo, viene el poder de Dios si he elegido acorde a su diseño. Entonces es con el poder del Espíritu Santo y no con el esfuerzo desgastante y frustrante humano. El poder del Espíritu Santo trae esperanza y reconciliación. Es una decisión consciente de dejar la oscuridad del pecado, del error o del remordimiento. Porque el remordimiento son tinieblas, es quedarse atrapado en la oscuridad de la culpa y el desánimo. Se siente dolor por las consecuencias personales, el ser descubierto, pero no hay un cambio verdadero, lo que lleva a la amargura y a repetir el error. Lo decía el rey David, cuando me he demorado en confesar mis pecados, me he enfermado hasta los huesos. Diferencias claves. El arrepentimiento produce frutos, cambio de conducta. El remordimiento es un sentimiento pasivo de culpa. Enfoque, el arrepentimiento se enfoca en el daño causado a Dios o a otros. El remordimiento se enfoca en el dolor propio. El resultado del arrepentimiento conduce a la libertad y al perdón. No solo recibir el perdón de Dios, el perdonarnos a nosotros mismos, y esto nos facilita el poder perdonar a otros. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. El remordimiento lleva a la condena y al estancamiento.
Esa fue la gran diferencia que que hubo entre Pedro y Judas. Pedro lloraba amargamente por haber negado 3 veces a Jesús. Y Jesús se aparece a los discípulos, pero ahí no estaba Pedro, y le dice, vayan al aposento alto y esperen ahí hasta que sean investidos por el Espíritu Santo y díganle a Pedro que vaya. Sigue siendo parte. Judas tuvo un profundo remordimiento y lo llevó a suicidarse. El uno terminó en las tinieblas, el otro terminó en la luz. Bueno, espero que podamos reflexionar en este primer tema tan apasionante y tan profundo de lo que es la luz de la vida. Este es nuestro canal, ahí están todas las grabaciones, ayúdenlo a difundir y, y les motivo a que se inscriban. Gracias también a todos aquellos que nos apoyan financieramente. Amado Dios, queremos darte gracias por todo el mensaje que has traído hoy a nuestra vida. Permite, Señor, que tu palabra haya caído en tierra fértil, que nosotros, Señor, realmente podamos ser luz. Queremos renunciar, Señor, a todos los planes humanos porque los tuyos son perfectos. Ayúdanos a que nuestra decisión hoy sea real, que nuestra decisión hoy sea genuina, que nuestra decisión hoy sea el poder reflejar la luz que creas en nosotros, de poder ayudarle a los demás, de poder realizarnos siendo tus enviados, tus portadores de tu gloria. Te entregamos, Señor, todas nuestras necesidades, los anhelos de nuestro corazón, que estén acordes a tu voluntad. Gracias, Señor, por todo este tiempo. Tu palabra dice que escribes en la mente y grabas en nuestro corazón tu voluntad revelada, tu palabra que es viva y eficaz. Gracias, Señor, por todo aquello que harás en nuestra vida y a través nuestro. Colocamos en tus manos, Señor, nuestros países, nuestros hogares, nuestros hijos, para que te glorifiques en cada necesidad. Danos, Señor, tu abrazo, tu bendición y la imposición de tus manos sobre nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga.